1 kilogramo de agua llena un dispositivo de 150 litros a una presión inicial de 2 megapascales. Después se enfría el dispositivo a 40 grados centígrados. Determine la temperatura inicial y la presión final del agua. Como ven, tenemos un dispositivo, es esto fucsia que está aquí representando. Tenemos 1 kilogramo de agua, 150 litros, a una presión inicial de 2 megapascales y una temperatura final cuando se deja enfriar el dispositivo a 40 grados centígrados. Básicamente esa es la información que nos están entregando y como tal tenemos que hallar o determinar cuál es la temperatura inicial y cuál es la presión final. Como primera medida, nosotros tenemos un volumen que viene representado como 150 litros. Estos 150 litros es hacer la conversión, nos resulta necesario hacer la conversión a metro cúbico como tal, puesto que en el Sistema Internacional de Medidas y en las tablas termodinámicas se utilizan las unidades de medida metro cúbico o metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, para convertir litros a metro cúbico, tomamos el volumen como tal, que es 150 litros, eso lo multiplicamos por un metro cúbico dividido, un metro cúbico es equivalente a 1000 litros, entonces dividir 1 por 1000 y ese resultado lo multiplicamos por 150. Eso me da 0.150 metro cúbico. Entonces, de esta forma, hacemos la conversión de litros a metro cúbico. 150 litros multiplicado por un metro cúbico sobre 1000 litros y esto nos da 0.150 metro cúbico. Entonces, ya al tener el volumen convertido a metro cúbico, planteamos hallar el volumen específico. En este caso el volumen es constante, entonces el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2, o sea, el volumen específico inicial al volumen específico final, y esto es igual al volumen que nos está entregando, este que acabamos de hallar, sobre la masa. En ese orden de ideas, nosotros dividimos el volumen que hallamos, que es 0.150 metros cúbicos, dividido en la masa del agua, que en este caso el ejercicio nos lo plantea como 1 kilogramo. Entonces al dividir 0.150 sobre 1 kilogramo, pues obtenemos el mismo valor, 0.150 metro cúbico sobre kilogramo, y este valor representaría nuestro volumen específico, 0.150 metros cúbicos sobre kilogramos. Hay que tener algo muy en cuenta para estos ejercicios. En este caso, cuando nosotros tenemos una presión, o ya sea una temperatura y alguna otra propiedad, en este caso es el volumen específico, puede haber combinaciones, tener la presión, como en el caso de nosotros, y el volumen específico, que es el que está ocurriendo, la presión y el volumen específico, como tener la presión y la entalpía, la presión o la entropía, por ejemplo, o sencillamente tener la temperatura, el volumen específico, la temperatura, la entalpía, la temperatura, la entropía. En este caso, cuando nosotros tenemos un dato, ya sea la presión y la temperatura, con otro valor conocido, en este caso conocemos el volumen específico que lo acabamos de hallar, vamos y nos dirigimos a la tabla saturada de presiones. Sea el dato que tengamos, por ejemplo, como estamos en presión, tenemos la presión y desconocemos la temperatura, pues como tenemos esa presión, vamos a la tabla saturada de presiones para obtener la información correspondiente. Si tuviésemos la temperatura y el volumen específico y no la presión 1 fuera la incógnita, en ese orden de ideas, pues, vamos a la tabla saturada de temperatura o por entrada de temperatura. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es hallar en qué estado nos encontramos. Nosotros vamos a la tabla, en este caso, tabla por entrada de presiones o tabla saturada de presión, y vamos a determinar en qué estado se encuentra nuestro líquido, ya sea líquido comprimido, líquido saturado, mezcla, vapor saturado o vapor sobrecalentado. Sea cual sea, pues hay unas propiedades. Como tenemos la presión como dato y tenemos otro valor, en este caso el volumen específico, pues vamos a la tabla saturada, entrada por presiones, y vamos a visualizarla como tal. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es anotar el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado y tener en cuenta la siguiente relación.
Si el volumen específico que nosotros obtuvimos es este que está aquí, es menor que el volumen específico de líquido saturado, estamos hablando que es líquido comprimido. Si el volumen específico, este que tenemos aquí, 0.150, es igual al volumen específico de líquido saturado, estamos hablando de un líquido saturado. Si el volumen específico que obtuvimos aquí es mayor que el volumen específico del líquido saturado y a su vez es menor que el volumen específico del vapor saturado, estamos hablando de una mezcla. Y por último, si tenemos que este volumen específico es igual al volumen específico de vapor saturado, estamos hablando de vapor saturado, y el vapor sobrecalentado, si el volumen específico que acabamos de obtener es 0.150, es mayor que el volumen específico de vapor saturado, estamos hablando que es vapor sobrecalentado. Aquí estamos en la tabla A5, agua saturada, tabla de presiones. Como podemos ver, tiene el volumen específico, energía interna, entalpía, entropía, según lo que necesitemos. Pero nosotros vamos a buscar aquí los 2 megapascales, que es la presión 1, la presión inicial. En ese caso, esos 2 megapascales los convertimos a kilopascales y eso es equivalente a tener 2000 kilopascales. Como vemos, está aquí 2000. Si miramos, acá tenemos los valores en esta columna correspondientes al volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado. Entonces, para hacer nuestro comparativo, como vamos a ver, tomamos los 2000 kilopascales, aquí miramos dónde está 2000, y anotamos este valor 0.001177 correspondiente al valor específico, volumen específico de líquido saturado, y al 0.099587 correspondiente al volumen específico de vapor saturado. Anotamos esos datos para hacer la comparación correspondiente. Después de revisar la tabla, colocamos los valores, aquí están, tenemos el volumen específico como tal, tenemos el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. Colocamos los tres valores y empezamos a hacer la comparativa para determinar en qué estado se encuentra. En este caso, si observamos, el volumen específico es 0.150, el que nosotros obtuvimos, es mayor que el volumen específico de vapor saturado, y vapor saturado, vean, nos dio 0.09, realmente sí es mayor. Entonces, en este caso, concluimos de que es vapor sobrecalentado. En ese orden de ideas, como sabemos que es vapor sobrecalentado, pues nos dirigimos a la tabla de vapor sobrecalentado, que en este caso es la tabla A6. Aquí estamos en la tabla A6, vapor de agua sobrecalentado. Y como tal, pues esto ya lo determinamos, de que es vapor de agua sobrecalentado. Entonces lo que hacemos es ubicar la presión como tal, que es 2 megapascales. Si observamos 0.40, aquí están las presiones en fucsia. Seguimos buscando 0.80, no, es 2, 1.40, acá está 2 megapascales. Ahora ya ubicamos la presión, que es 2 megapascales. Ahora procedemos a buscar como tal el volumen, y el volumen específico es 0.150. Si nos vamos aquí por el volumen, vean, acá está volumen sobre metro cúbico sobre kilogramo. Esta es la columna correspondiente al volumen. Entonces vamos a buscar ese volumen específico de 0.150. 0.138, vean, si observamos, aquí pasa de 0.138 a 0.151. Como quien dice, está en medio de estas dos volúmenes como tal. El volumen no lo encontramos exactamente, pero está en este rango de valores. Si nosotros observamos y nos vamos aquí a la parte izquierda, notamos que la temperatura está entre los 350 y los 400 grados centígrados. Por correspondiente, entonces, tenemos la presión y tenemos estos dos volúmenes, y el volumen que buscamos está justamente en la mitad de estos dos, puesto que el volumen es 0.150 y acá tenemos 0.138 y 0.151. Está en la mitad de estos dos volúmenes, por consiguiente esa temperatura está entre los 350 y los 400 grados centígrados. Aquí colocamos los datos iniciales del problema
tenemos una presión inicial que es 2 megapascales y tenemos un volumen específico que es el que se acabamos de hallar, 0.150 metros cúbicos sobre kilogramos. Colocamos los daticos y después, buscando en la tabla termodinámica, como podemos observar, nos da una temperatura entre los 350 y los 400 grados centígrados. Está entre este rango de valores. Entonces, como tal medida, para determinar la temperatura exacta, vamos a hacer uso de un software virtual para determinar con exactitud qué temperatura se encuentra bajo estas condiciones que tenemos aquí en el problema. Aquí tenemos este software que nos va a facilitar hacer unos procedimientos y como tal, pues lo voy a dejar en la descripción del video. Nosotros necesitamos hallar cuál es esa temperatura inicial. Entonces, ¿qué datos tenemos de entrada? Pues tenemos la presión y tenemos el volumen específico como tal. Como nosotros sabemos que ya en las tablas termodinámicas miramos que el valor de la temperatura está en un rango de valores entre los 350 y los 400 grados centígrados, entonces sencillamente aquí colocamos función en base de qué. Nosotros estamos buscando los datos que tenemos, entonces referente a la presión y a la temperatura. Entonces lo dejamos en la inicial, en la 1, porque tenemos el valor de la presión y una temperatura que vamos a hallar cuál es para confirmar ese volumen. Entonces, si nosotros anotamos aquí la presión es en bar. Nosotros la presión en el problema tenemos 2 megapascales. Esos 2 megapascales convertidos a bar es equivalente a tener 20. Entonces colocamos 20 como tal. Y la temperatura, pues tenemos un rango de valores que está entre los 350 y los 400 grados centígrados. En ese caso, yo pues lo que hice fue combinar valores, coloqué 300, 310, perdón, 350, 360, 380, 390. Por ejemplo, si colocamos 390, aquí le damos calcular y nos da este volumen como tal, 0.148. Pero nosotros el volumen que tenemos es 0.150. Entonces lo que hacemos es cambiar el rango de valores y yo lo puse aquí en 394, por ejemplo. Si nosotros aquí ponemos 394, ¿sí? Le damos calcular, nos da 0.149, cada vez se va acercando más al 0.150. Entonces si le colocamos 395, le damos calcular y ya nos da 0.14996. Esto es lo que mayor se aproxima. Entonces concluimos que según la información que nosotros sacamos en las tablas termodinámicas, esa temperatura entre los 350 y los 400 grados centígrados es 395 la que nos da el volumen específico que nosotros hallamos. Entonces, con eso que concluimos, que con una presión de 2 megapascales y un volumen de 0.150, aquí aproximado, tenemos una temperatura inicial de 395 grados centígrados. Con eso, pues, hallamos la temperatura, que es lo que nos pide en el primer apartado del problema. Como observamos, aquí tenemos los datos. 2 megapascales convertido a bar es 20 bar. Y una temperatura de 395 nos da 0.149 en 9616 metros cúbicos sobre kilogramo. Esto aproximado lo podemos tomar como 0.15. Básicamente, esta es la temperatura como tal obtenida. Ahora, como hubo un cambio de fase, entonces vamos a analizar nuevamente la tabla 4 sobre la presión por saturación, teniendo en cuenta ya los segundos datos puesto que ya llamó la temperatura inicial, que es 395 grados. Entonces nos faltaría hallar los datos secundarios, que es la presión final como tal. Y para hallar esa presión final 2, o presión 2, que es la incógnita, tenemos el volumen específico 2, que es el mismo volumen específico 1, que es el que acabamos de hallar, 0.150 metros cúbicos sobre kilogramo, el que hallamos desde el inicio. Y tenemos la temperatura 2, que es cuando se deja enfriar el dispositivo, que es 40 grados centígrados. Nos lo está planteando el problema. Entonces, con estos datos, nos vamos a dirigir a la tabla número 4, presión por saturación, para determinar cuál es la presión final bajo estas dos condiciones dadas. Para finalizar, la última tabla, hay un cambio de estado. Nosotros estamos como tal en saturación. Y aquí como tal, pues en la tabla 4
agua saturada entrada por temperatura. Entonces, ¿cuál es esa temperatura que tenemos en nuestro estado 2? Tenemos un volumen específico de 0.150, que aquí vamos a omitirlo un momento. Tenemos una presión 2, que es la incógnita como tal, y tenemos una temperatura 2 de 40 grados centígrados. Si nosotros observamos aquí y sabemos de que hay un cambio de estado, estamos en saturación, vamos a observar acá. Aquí tenemos la temperatura, vean. Tenemos 40 grados Celsius, 40 grados centígrados, y como tal, esa presión de saturación, aquí está la columna, es de 7.3851. Entonces lo que hacemos es anotar este datico, puesto que esta es la presión de saturación a 40 grados centígrados. Esta sería la respuesta a nuestro segundo apartado del problema. Ya al concluir, la presión 2 es una presión de saturación a 40 grados centígrados, es equivalente a tener